Mi nieto de 7 años llevó por error la tablet de trabajo de mi esposo a la escuela, pero lo que la maestra descubrió cuando la encendió destruyó nuestra familia para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta tu ciudad para saber qué tan lejos ha llegado mi relato, porque lo que estás a punto de escuchar podría salvarte la vida. Esa mañana comenzó como cualquier otra en nuestra casa de Guadalajara. Mi nombre es Patricia Hernández, tengo 62 años, y durante 38 años de matrimonio con Roberto creí conocer completamente al hombre que dormía a mi lado cada noche. Qué equivocada estaba. Sebastián, mi nieto de 7 años, estaba desayunando cereal mientras yo preparaba su mochila para la escuela. En la mesa de la cocina había 2 tablets cargándose, la suya para las tareas escolares y la de trabajo de mi esposo Roberto. Ambas eran negras, casi idénticas, con fundas muy similares. La única diferencia era una pequeña calcomanía de Spider-Man en la de Sebastián. «Abuela, ya me voy que llegue el camión», me gritó desde la puerta mientras agarraba rápidamente su mochila. Yo estaba lavando los platos cuando escuché sus pasos corriendo hacia la salida. «Que te vaya bien, mi amor», le grité de vuelta. El sonido de la puerta cerrándose fue lo último que escuché antes de que mi mundo perfecto se viniera abajo para siempre. Durante todos estos años, yo había sido la esposa dedicada y la abuela entregada. Dejé mi trabajo como secretaria cuando nació Carlos para ser madre de tiempo completo. Cociné miles de comidas, lavé montañas de ropa, pasé noches desvelada cuando mis hijos estaban enfermos. Roberto siempre me decía, «Eres la mejor esposa y madre del mundo, Patty. Esta familia no sería nada sin ti». Vivíamos en la misma casa donde criamos a nuestros 2 hijos, Carlos y Ana. Ahora ellos ya estaban casados y nos habían dado la bendición de 3 nietos hermosos, Sebastián de 7 años, Ana Sofía de 5 y el pequeño Diego de 3. Sebastián era mi consentido, el mayor, el más curioso, siempre haciendo preguntas sobre todo. Roberto trabajaba como gerente de sistemas en una empresa de tecnología. Era un hombre reservado, dedicado al trabajo y aparentemente a la familia. Llegaba a casa todos los días a las 6:30, cenábamos juntos viendo las noticias, y los fines de semana ayudaba con las tareas del hogar. Era el esposo y abuelo perfecto, o eso creía yo. Desde que nació Sebastián, Roberto y yo nos turnábamos para cuidarlo después de la escuela porque Carlos y su esposa María trabajaban hasta tarde. Mi nieto adoraba pasar tiempo con su abuelo. Siempre estaban juntos viendo vídeos en YouTube o jugando en la tablet. Roberto le había comprado a Sebastián su propia tablet el año pasado. «Es importante que aprenda tecnología desde pequeño», me decía siempre. La escuela había empezado a pedir que los niños trajeran sus tablets para ciertas clases. Esa mañana, como cualquier martes, Roberto se alistaba para el trabajo mientras yo preparaba el desayuno. Él siempre dejaba su tablet cargando en la mesa de la cocina junto a la de Sebastián. «Cuídate mucho, mi amor», le dije cuando se fue al trabajo, dándole el beso de despedida en la mejilla como siempre. Él sonrió y me respondió, «Tú también, Patty. Nos vemos en la noche». Sebastián llegó corriendo a la cocina con su uniforme azul marino puesto, su cabello revuelto como siempre. Sin que yo me fijara bien, agarró una de las tablets de la mesa. En la prisa de la mañana, tomó la equivocada. 2 horas después, mientras regaba las plantas del patio, sonó mi teléfono con una fuerza que me hizo brincar. Era un número desconocido. «¿Señora Patricia Hernández?», preguntó una voz de mujer muy alterada. «Sí, soy yo», respondí limpiándome las manos en el delantal. «Soy la maestra Isabel de la escuela de Sebastián. Necesita venir inmediatamente. No puedo explicarle por teléfono, pero es urgente». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Qué pasó?» «Sebastián está bien». «Él está bien físicamente, pero necesita venir ya». «Ya». Colgué el teléfono con las manos temblando. En 38 años de matrimonio y siendo abuela, nunca había escuchado esa urgencia en la voz de una maestra. Me quité el delantal rápidamente, agarré mis llaves y salí corriendo hacia la escuela primaria Benito Juárez, que quedaba a solo 10 minutos de mi casa. Durante todo el camino, mi mente no paraba de imaginar qué podría haber pasado. El tráfico parecía moverse más lento que nunca. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cuando llegué a la escuela, inmediatamente supe que algo estaba terriblemente mal. Había 2 patrullas de la policía estacionadas en la entrada principal. Los oficiales estaban hablando con la directora, quien tenía una expresión que nunca le había visto en los 5 años que Sebastián había estudiado ahí. Mis piernas se sintieron como gelatina mientras caminaba hacia la entrada.
El guardia de seguridad, don Fernando, que siempre me saludaba con una sonrisa, esta vez apenas me hizo contacto visual. «Buenos días, señora Patricia», me dijo con una voz extrañamente seria. «La directora la está esperando». «¿Dónde está mi nieto?» «¿Qué pasó?», pregunté con la voz quebrada. «Sebastián está en la biblioteca con la psicóloga, pero necesita hablar primero con la directora». Cuando entré a la oficina administrativa, la maestra Isabel estaba ahí con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. La directora se levantó inmediatamente de su escritorio. «Señora Hernández, por favor, tome asiento», me dijo intentando sonar calmada, pero sin poder esconder la gravedad de la situación. «¿Qué está pasando?» «¿Por qué está aquí la policía?», pregunté mientras me sentaba. Mis manos no paraban de temblar. La maestra Isabel habló primero. «Señora Patricia, esta mañana durante la clase de computación, Sebastián sacó su tablet para hacer la tarea, pero cuando la encendió». Se detuvo y miró a la directora como si no supiera cómo continuar. «Isabel, por favor, continúa», le dijo la directora. Cuando la encendió, aparecieron imágenes en la pantalla que ningún niño debería ver jamás. Inmediatamente le quité la tablet y apagué la pantalla, pero varios niños alcanzaron a ver. Tuve que sacar a Sebastián del salón. Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué tipo de imágenes?», pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. La directora intervino. «Señora Hernández, por protocolo tuvimos que llamar a las autoridades. Hay un oficial que necesita hablar con usted. Está en el salón de juntas». «Pero yo no entiendo», dije confundida. «Sebastián solo tiene juegos educativos y vídeos de caricaturas en su tablet. Yo misma se la reviso todas las semanas». La maestra Isabel y la directora intercambiaron una mirada que me heló la sangre. «Señora Patricia», dijo la maestra suavemente, «esta tablet no es la de Sebastián. Según la configuración, pertenece a Roberto Hernández, es su esposo». El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso. El sonido del aire acondicionado se hizo ensordecedor. Mis oídos comenzaron a zumbar. «Debe ser un error», susurré. «Roberto jamás». «Señora Hernández», dijo la directora levantándose, «el oficial Ramírez la está esperando. Él le va a explicar todo». Caminé hacia el salón de juntas como si estuviera en una pesadilla. El oficial Ramírez era un hombre de unos 40 años, con bigote y una expresión seria pero no cruel. «Señora Hernández, soy el oficial Ramírez de Delitos Cibernéticos. Necesito hablar con usted sobre el contenido que encontramos en esta tablet». La tablet estaba sobre la mesa, dentro de una bolsa de evidencia transparente. Era definitivamente la de Roberto, con la misma funda negra que había visto miles de veces en nuestra mesa. «Señora, antes de mostrarle esto, necesito advertirle que el contenido es muy perturbador. ¿Está preparada?» No había forma de estar preparada, pero asentí porque necesitaba saber la verdad. El oficial encendió la tablet con guantes especiales. Lo que vi me quitó el aliento para siempre. Eran imágenes que ningún ser humano debería ver jamás, fotografías y vídeos de niños pequeños, niños de la edad de mi Sebastián. Mi estómago se revolvió. Sentí que iba a vomitar. Las lágrimas comenzaron a salir sin control. «No, no, no», repetía como una oración. «Esto no puede ser cierto. Roberto no puede». Pero la evidencia estaba ahí, frente a mis ojos, miles de archivos organizados por edades, vídeos, conversaciones en aplicaciones que ni siquiera sabía que existían. «Señora Hernández», dijo el oficial con voz suave, «encontramos más de 50,000 archivos de este tipo en la tablet. También hay evidencia de que su esposo estaba en grupos de intercambio de este material». La habitación comenzó a dar vueltas. Sentí que me faltaba el aire. 38 años de matrimonio. 38 años durmiendo al lado de este hombre, creyendo que conocía a la persona que tenía a mi lado. Y lo peor de todo, este hombre había estado cerca de mi nieto, de todos mis nietos. «¿Hay algo más que necesito saber?», logré preguntar. «También encontramos fotos de niños que parecen haber sido tomadas en parques y lugares públicos de Guadalajara. Necesito que revise si reconoce algunos lugares». Cuando me mostró esas fotos, mi corazón se destrozó completamente. Eran fotos tomadas en el parque donde yo llevaba a Sebastián todos los sábados, el parque donde Roberto a veces nos acompañaba. En ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Me quedé sentada en esa silla durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos.
Mi mente no podía procesar completamente lo que acababa de ver. El oficial Ramírez me pasó un vaso de agua y esperó pacientemente a que pudiera hablar. Señora Hernández, dijo finalmente, entiendo que esto es un shock tremendo para usted, pero necesito hacerle algunas preguntas importantes. Asentí con la cabeza, aunque no estaba segura de poder responder nada coherentemente. ¿Su esposo tiene acceso regular a sus nietos? Sí, susurré. Cuidamos a Sebastián 2 veces por semana y a los otros nietos los vemos todos los domingos en la comida familiar. ¿Ha notado algún comportamiento extraño en él hacia los niños? ¿Los niños han mencionado algo? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Empecé a recordar pequeños detalles que antes no me habían parecido importantes. Roberto siempre insistía en bañar a Sebastián cuando se quedaba con nosotros. Los hombres se entienden mejor, me decía. Sebastián a veces salía del baño muy callado después de esos baños. Había veces que encontraba a Roberto viendo fotos de los nietos en su tablet, y cuando yo me acercaba, rápidamente cambiaba de aplicación. Solo veo las fotos que Ana me mandó, me decía con una sonrisa. Los domingos familiares, Roberto siempre se ofrecía a llevar a los niños al parque mientras las mujeres limpiábamos la cocina. Déjenme ayudar con los niños para que ustedes descansen, decía. Yo pensaba que era el abuelo más amoroso del mundo. Dios mío, murmuré llevándome las manos a la boca. ¿Cómo pude ser tan ciega? Señora, estos criminales son muy hábiles para ocultar su verdadera naturaleza, me dijo el oficial con gentileza. No es su culpa no haber notado nada. Pero yo sí me sentía culpable. Era la abuela. Era mi trabajo proteger a mis nietos y había fallado de la manera más horrible posible. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté con la voz quebrada. Vamos a arrestar a su esposo hoy mismo. Tenemos suficiente evidencia para varios cargos federales, pero necesito que usted esté preparada. Este arresto va a ser muy público. Los medios van a querer cubrir la historia. Mi corazón se hundió aún más. No solo había sido engañada por 38 años, sino que ahora toda la ciudad se iba a enterar de que había estado casada con... eso. ¿Puedo ver a mi nieto? Pregunté. Por supuesto, pero la psicóloga de la escuela recomienda que sea muy cuidadosa con lo que le dice. Él está confundido y asustado. Cuando llegué a la biblioteca, Sebastián estaba sentado en una mesita pequeña con la psicóloga, la licenciada Torres. Se veía muy pequeño en esa silla grande. «Abuela», dijo corriendo hacia mí cuando me vio. No sé qué hice mal. La maestra me quitó mi tablet y todos se pusieron muy raros conmigo. Lo abracé tan fuerte que pensé que lo iba a lastimar. Su cabello olía al champú de manzana que yo le compraba. Sus brazos pequeños rodearon mi cuello con la confianza total de un niño que cree que su abuela puede arreglar cualquier cosa. Pero esta vez su abuela no podía arreglar nada. Esta vez su abuela había sido parte del problema sin saberlo. «Mi amor», le dije con la voz temblorosa, «tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa». «¿Por qué está llorando, abuela? ¿Está enojada conmigo?» «No, mi vida, no estoy enojada contigo. Nunca podría estar enojada contigo». La licenciada Torres se acercó a nosotros. «Señora Hernández, ¿podemos hablar en privado un momento?» Salimos al pasillo mientras Sebastián se quedó jugando con unos rompecabezas. «Señora, necesito decirle algo importante», me dijo la psicóloga en voz baja. «He estado hablando con Sebastián desde que pasó el incidente. Le pregunté si alguien lo había tocado de maneras que lo hicieran sentir incómodo. Mi corazón se detuvo completamente. Me dijo que su abuelo Roberto a veces jugaba juegos especiales con él en el baño. Juegos que tenían que ser secretos. Le decía que eran juegos de hombres grandes, que las abuelas no entenderían. El mundo se desplomó bajo mis pies. Sentí que me iba a desmayar. Me apoyé contra la pared para no caerme. «Sebastián», no pude terminar la pregunta. Por lo que me dijo, parece que Roberto estaba en las etapas iniciales de prepararlo. Tocamientos menores, pero nada más grave aún. Sebastián todavía no entiende completamente lo que estaba pasando. «¿Aún?», repetí. «¿Qué significa aún?» «Significa que llegamos a tiempo, señora Hernández. Significa que usted puede salvar a su nieto antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, algo cambió dentro de mí. El shock, la tristeza, la culpa, todo eso se transformó en una furia que nunca había sentido en mi vida. Una determinación férrea que me sorprendió a mí misma. Roberto había engañado a toda la familia durante décadas. Había usado nuestra casa,
nuestra confianza, nuestro amor para cometer los crímenes más horribles imaginables. Y había comenzado a tocar a mi nieto. Pero había una cosa que Roberto no sabía sobre mí, una cosa que estaba a punto de descubrir de la manera más dura. Yo no era solo la esposa sumisa y la abuela dulce que él creía conocer. Yo era mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó, y tenía recursos que él nunca supo que existían. Mi padre había muerto hace 3 años y me había dejado una herencia que mantuve en secreto por consejo de mi hermano, que era abogado. 2 propiedades en el centro de Guadalajara, una cuenta de banco con más de 2 millones de pesos y contactos importantes que mi padre había cultivado durante 40 años de ser comerciante respetado en la ciudad. Roberto pensaba que yo dependía completamente de él. Pensaba que yo no tenía opciones. Pensaba que podría controlar cómo se desarrollaría esta situación. Se equivocaba completamente. Por primera vez en horas, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de guerra. Licenciada Torres, le dije con una voz que sonaba diferente, más fuerte. Necesito que haga algunas llamadas por mí. Y necesito hablar con el oficial Ramírez otra vez. Tengo información que él necesita saber. Era hora de que Roberto conociera a la verdadera Patricia Hernández. Regresé con el oficial Ramírez con una actitud completamente diferente. Ya no era la señora asustada y confundida de hace 1 hora. Ahora tenía un propósito claro. Oficial Ramírez, le dije sentándome frente a él, necesito saber exactamente qué va a pasar con mi esposo y cuándo. Bueno, señora, vamos a ir a arrestarlo a su trabajo esta tarde. Tenemos una orden de arresto y una orden de cateo para su casa. Necesitaremos que usted esté presente cuando revisemos la propiedad. Perfecto, respondí, pero antes de que hagan eso, necesito pedirle un favor muy importante. El oficial me miró con curiosidad. Necesito 2 horas antes de que lo arresten. 2 horas para sacar a mi nieto de la ciudad y hacer algunas llamadas. ¿Por qué necesita 2 horas, señora? Porque conozco a Roberto mejor de lo que él cree. Cuando lo arresten, él va a tratar de contactar a toda la familia para manipular la situación. Va a decir que es inocente, que es un malentendido, que alguien puso esas cosas en su tablet. Y mi familia, que lo conoce desde hace décadas, podría creerle al principio. El oficial asintió. Entiendo su preocupación. Yo necesito proteger a mis nietos y necesito asegurarme de que mi familia entienda la verdad antes de que él pueda llenarlos de mentiras. 2 horas, acordó el oficial. Pero señora, no puede avisarle al que sabe algo. Si él sospecha que estamos investigando, podría destruir evidencia. Oficial, le dije mirándolo directamente a los ojos, después de 38 años viviendo con ese hombre, le garantizo que no va a sospechar nada de mí. Él me ve como una esposa sumisa que no sabe nada de nada. Va a ser la actuación más fácil de mi vida. Salí de la escuela con Sebastián diciéndole que íbamos a hacer un viaje sorpresa para visitar a mi hermana Rosa en Puerto Vallarta. Sebastián estaba emocionado, le encantaba ir a la playa con su tía Rosa. ¿Por cuántos días, abuela?, preguntó mientras yo manejaba hacia su casa para empacar sus cosas. No lo sé exactamente, mi amor, pero va a ser una aventura muy especial. Cuando llegamos a casa de Carlos y María, tuve que hacer la conversación más difícil de mi vida. Carlos, le dije a mi hijo, necesito que Sebastián se vaya conmigo a Puerto Vallarta hoy mismo. Es urgente. Carlos me miró confundido. ¿Qué pasa, mamá? ¿Está todo bien? No puedo explicarte todo ahora, pero tu papá va a ser arrestado esta tarde. Sebastián no puede estar aquí cuando eso pase. María se puso pálida. ¿Arrestado? ¿Por qué? Por cosas relacionadas con niños, cosas terribles, Carlos. Cosas que no puedo decir en frente de Sebastián. Mi hijo se quedó en shock total. Eso es imposible, mamá. Papá jamás haría. Carlos, lo interrumpí con una firmeza que él nunca había escuchado en mi voz. En 2 horas van a llegar los policías a arrestarlo por posesión de pornografía infantil. En su tablet había más de 50,000 archivos. Hay evidencia de que tocó a Sebastián. María comenzó a llorar silenciosamente. Carlos se sentó pesadamente en el sofá. Necesito que confíen en mí, continué. Necesito que empaquen a Sebastián ahora mismo y que no le digan nada a nadie hasta que yo regrese de Puerto Vallarta. Ni a Ana, ni a los abuelos, ni a nadie. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó María con la voz quebrada. 1 semana, tal vez 2.
Lo necesario para que esto se calme un poco y para que yo pueda organizar las cosas aquí. Mientras María empacaba la maleta de Sebastián, yo comencé a hacer las llamadas que cambiarían mi vida para siempre. Primero llamé a mi hermana Rosa. Rosa, necesito pedirte el favor más grande de mi vida, le dije cuando contestó. ¿Qué pasa, Patty? Suenas muy rara. Roberto va a ser arrestado hoy por pedofilia. Necesito que cuides a Sebastián por unas semanas mientras yo resuelvo todo esto. Rosa se quedó callada por unos segundos largos. Dios mío, Patty, ¿estás segura? Completamente segura. ¿Puedes recibirlo? Por supuesto. Trae a mi nieto acá inmediatamente. Estaré esperándolos. Después llamé a mi hermano Fernando, el abogado. Fernando, necesito que vengas a Guadalajara inmediatamente y necesito que traigas los papeles de la herencia de papá. ¿Qué pasa, hermana? Roberto va a ser arrestado hoy. Necesito proteger los bienes de papá antes de que este escándalo llegue a los medios, y necesito el mejor abogado criminalista que conozcas. Voy para allá en el primer vuelo. No hagas nada hasta que yo llegue. Una cosa más, agregué. ¿Recuerdas a tu amigo Javier Mendoza, el periodista de investigación? Sí. ¿Por qué? Lo voy a necesitar también. Este hombre no solo me engañó a mí, tiene más víctimas, estoy segura. Y voy a asegurarme de que toda la ciudad sepa exactamente qué tipo de monstruo es Roberto Hernández. Mi última llamada fue la más importante. Llamé a mi compadre Antonio Vázquez, quien había sido socio comercial de mi padre y ahora era dueño de la estación de radio más escuchada de Guadalajara. Compadre Antonio, le dije, necesito cobrar el favor que me debe por haberle prestado el dinero para comprar su segunda estación de radio. Por supuesto, comadre Patty. En lo que necesite. Necesito que su estación de radio cubra una historia que va a salir hoy en la tarde. Una historia sobre un pedófilo que va a ser arrestado aquí en Guadalajara. Quiero que toda la ciudad sepa exactamente quién es este hombre y lo que hizo. Cuenta con ello, comadre. Roberto no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de caer sobre él. Después de hacer todas las llamadas que cambiarían mi vida para siempre, llevé a Sebastián a Puerto Vallarta. Durante todo el viaje de 4 horas, él durmió en el asiento trasero mientras yo manejé en silencio, planificando cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. Roberto creía que me tenía controlada. Creía que yo era una mujer débil, dependiente, que no sabría cómo manejar una crisis. Creía que cuando lo arrestaran, yo me quedaría en casa llorando, esperando a que él me dijera qué hacer. No tenía idea de que yo había heredado no solo dinero y propiedades, sino también la red de contactos de mi padre, comerciantes, periodistas, abogados, políticos, gente que respetaba a la familia Morales y que estarían dispuestos a ayudar a la hija de don Ernesto Morales. Roberto tampoco sabía que durante todos estos años yo había estado guardando cada peso extra en cuentas separadas para emergencias, me decía a mí misma. Nunca imaginé que la emergencia sería descubrir que mi esposo era un pedófilo. Cuando dejé a Sebastián con Rosa en Puerto Vallarta, él todavía pensaba que eran unas vacaciones especiales. ¿Cuándo va a venir el abuelo Roberto?, me preguntó mientras desempacaba sus juguetes. El abuelo no va a poder venir en esta ocasión, mi amor, le dije abrazándolo. Pero tía Rosa va a cuidarte muy bien. Durante el viaje de regreso a Guadalajara, mi teléfono sonó. Roberto. Hola, mi amor, le dije con la voz más normal que pude. Patty, ¿dónde estás? Llegué a la casa y no estás aquí. Ay, Roberto, se me olvidó decirte. Llevé a Sebastián a Puerto Vallarta a visitar a Rosa. Se veía un poco triste hoy en la escuela, así que pensé que un cambio de aire le haría bien. ¿Cuándo regresan? En unos días. Rosa quería pasar tiempo con el nene. Está bien, mi amor. Nos vemos cuando llegues. Sí, mi vida. Te amo, mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Cuando colgué el teléfono eran las 5 de la tarde. En exactamente 1 hora, el oficial Ramírez estaría tocando la puerta de la oficina de Roberto con la orden de arresto, y yo estaría lista para la guerra que estaba a punto de comenzar. Llegué a Guadalajara exactamente a las 6 de la tarde. Mi hermano Fernando ya estaba esperándome en mi casa con una maleta y una expresión muy seria. Patty, me dijo abrazándome, todavía no puedo creer lo que me dijiste por teléfono. Yo tampoco podía creerlo esta mañana, pero ya no hay vuelta atrás, Fernando. Traje todos los papeles de la herencia de papá. También contacté a Javier Mendoza y al licenciado Pérez,
El mejor criminalista de México. Van a venir mañana. Perfecto. ¿Y el compadre Antonio? Ya está preparando el reportaje para el noticiero de las 9. Solo está esperando confirmación del arresto. A las 6:30, mi teléfono sonó. Era el oficial Ramírez. Señora Hernández, Roberto fue arrestado hace media hora en su oficina. Está camino a la estación. Vamos a necesitar que esté presente para el cateo de su casa en 1 hora. Ahí estaré, oficial. Fernando me miró con preocupación. ¿Estás segura de que quieres estar presente cuando revisen la casa? Necesito estar ahí. Necesito ver con mis propios ojos toda la evidencia y necesito asegurarme de que no se les escape nada. A las 7:30 llegaron 3 patrullas a mi casa. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Doña Carmen, mi vecina de 20 años, se acercó preocupada. Patricia, ¿qué está pasando? ¿Están bien? Todo está bien, doña Carmen. Solo es un procedimiento legal. Pero nada estaba bien y estaba a punto de empeorar mucho más. Los oficiales entraron a mi casa con perros entrenados para detectar dispositivos electrónicos. En 2 horas encontraron cosas que me hicieron vomitar 3 veces. Discos duros escondidos debajo de nuestro colchón matrimonial. Una cámara oculta en el baño de visitas donde mis nietos se bañaban. Y más discos escondidos en la cocina, en lugares donde yo guardaba mis especias. Señora Hernández, me dijo el oficial Ramírez mientras salía del estudio de Roberto, encontramos algo más que necesita ver. En la computadora de Roberto, que yo pensaba que usaba solo para el trabajo, había carpetas y carpetas de fotografías. Pero estas no eran descargadas de Internet. Estas eran tomadas por él. Fotografías de niños en el parque donde yo llevaba a Sebastián. Fotografías tomadas en la escuela de mis nietos. Fotografías de niños en centros comerciales. Y lo más horrible, fotografías de mis 3 nietos tomadas en mi propia casa. Dios mío, susurré viendo una foto de Sebastián durmiendo en el cuarto de huéspedes, tomada desde un ángulo que indicaba que Roberto había entrado al cuarto mientras el niño dormía. Señora, también encontramos conversaciones en aplicaciones encriptadas donde su esposo estaba organizando encuentros con otros pedófilos. Hay planes específicos que incluyen a sus nietos. El mundo se volvió rojo frente a mis ojos. Una furia que jamás había sentido me recorrió todo el cuerpo. ¿Qué tipo de planes? Pregunté con una voz que no sonaba como la mía. Planes para llevar a los niños a lugares aislados, para crear situaciones donde otros hombres tuvieran acceso a ellos. Su esposo estaba a punto de convertir a sus nietos en víctimas de una red de abusadores. Fernando tuvo que sostenerme porque sentí que me iba a desmayar. Pero llegamos a tiempo, continuó el oficial. Los arrestos de los otros miembros de la red van a comenzar mañana temprano. A las 10 de la noche, después de que se fueron los policías, me senté en mi sala rodeada de evidencia que había destruido mi vida para siempre. Fernando estaba conmigo tratando de consolarme, pero no había consuelo posible. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. Bueno, respondí. Patricia, soy yo. Era la voz de Roberto desde la cárcel. Mi hermano me hizo señas de que colgara, pero yo tenía que escuchar lo que tenía que decir. Roberto, dije con una calma que me sorprendió. Mi amor, esto es un malentendido terrible. Alguien puso esas cosas en mi tablet. Alguien está tratando de hacerme daño. Tú me conoces, Patricia. Sabes que yo jamás haría algo así. La audacia de este hombre me dejó sin palabras por un momento. ¿Un malentendido? Pregunté lentamente. Sí, mi vida. Es una trampa. Necesito que contrates al mejor abogado que puedas encontrar. Necesito que uses el dinero de nuestros ahorros para sacarme de aquí. Roberto, le dije con una voz que se volvía cada vez más fría, encontraron más de 50,000 archivos de pornografía infantil en tu tablet. Alguien los puso ahí, Patricia. Tienes que creerme. Encontraron discos duros debajo de nuestro colchón, Roberto. En nuestra cama, donde hemos dormido juntos durante 38 años. Se quedó callado por unos segundos. Eso también es parte de la trampa. Encontraron fotos de nuestros nietos, Roberto. Fotos que tú tomaste en nuestra casa mientras ellos dormían. Otro silencio largo. Patricia, tú no entiendes. Hay cosas que las mujeres no entienden sobre los hombres. En ese momento, algo se rompió dentro de mí para siempre. ¿Hay cosas que las mujeres no entendemos, Roberto? Pregunté.
Fernando me miró preocupado por el tono de mi voz. Sí, mi amor. Estos impulsos son normales en los hombres. No significa que yo haya hecho algo malo. ¿Impulsos normales? Mi voz estaba subiendo. Impulsos normales. Patricia, cálmate. Sabes que no me gusta cuando gritas. ¿Que me calme? ¿Me estás diciendo que me calme? Sí, mi vida. Necesito que seas la esposa comprensiva que siempre has sido. Necesito que me apoyes en esto. Y ahí fue cuando Roberto conoció a la verdadera Patricia Hernández. Roberto, le dije con una voz tan fría que el hielo no le llegaba ni a los talones, ¿sabes qué encontré hoy además de descubrir que eres un pedófilo? ¿Qué? Preguntó, y por primera vez detecté incertidumbre en su voz. Encontré mi fuerza, encontré mi valor, y encontré los recursos que voy a usar para destruirte completamente. ¿De qué estás hablando, Patricia? Estoy hablando de los 2 millones de pesos que heredé de mi padre y que tú ni siquiera sabías que existían. Estoy hablando de las 2 propiedades en el centro de Guadalajara que están a mi nombre. Estoy hablando de los contactos que tengo en los medios, en el gobierno, en los tribunales. Roberto se quedó completamente callado. ¿Sabes lo que voy a hacer con todo eso, Roberto? Continué. Voy a asegurarme de que cada persona en Guadalajara sepa exactamente qué tipo de monstruo eres. Voy a asegurarme de que nunca salgas de la cárcel, y voy a usar cada peso de mi dinero para proteger a todos los niños de esta ciudad de hombres como tú. Patricia, no puedes. ¿No puedo qué, Roberto? ¿No puedo ser la mujer fuerte que siempre fui, pero que tú nunca me permitiste ser? ¿No puedo proteger a mis nietos del abuelo pedófilo que los estaba preparando para regalar a sus amigos pervertidos? Yo nunca. ¡Cállate! Grité con una fuerza que hizo temblar las ventanas. Tuviste 38 años para hablar. Ahora me toca a mí. Fernando me estaba haciendo señas de que colgara, pero yo no había terminado. Roberto, mañana toda la ciudad va a saber quién eres. El noticiero más visto de Guadalajara va a transmitir tu foto, tu nombre completo, tu dirección y el lugar donde trabajas. Van a entrevistar al oficial Ramírez sobre todos los detalles de tu crimen. No puedes hacer eso. No puedo. Me reí, pero no era una risa de alegría, era una risa de venganza pura. Roberto, tú no tienes idea de lo que puedo hacer. Durante 38 años me subestimaste. Pensaste que era una esposa sumisa y estúpida que dependía completamente de ti. Tú siempre has dependido de mí. No, Roberto. Yo elegí depender de ti cuando pensaba que eras un buen hombre. Pero resulta que eres un pedófilo que estaba abusando de mi nieto y planeando vendérselo a otros monstruos como tú. Eso no es cierto. Roberto, tengo las conversaciones, tengo las fotos, tengo los vídeos. Tengo todo. El silencio del otro lado de la línea fue total. Una cosa más, Roberto, le dije antes de colgar. Nunca más en tu miserable vida vas a volver a ver a nuestros nietos. Y si alguna vez, tratas de contactarlos o acercarte a ellos, voy a usar todos mis recursos para asegurarme de que te pudras en la cárcel hasta el día que te mueras. Colgué el teléfono y me quedé temblando de rabia y de adrenalina. Fernando me abrazó. Pati, estoy orgulloso de ti. Esto apenas está comenzando, le dije. Mañana empieza la verdadera guerra. Al día siguiente, mi vida cambió para siempre, pero esta vez para bien. A las 6 de la mañana, el teléfono de mi casa comenzó a sonar. Eran periodistas de toda la ciudad queriendo entrevistarme. La historia había salido en el noticiero de la noche anterior y se había vuelto viral en redes sociales. Abuelo pedófilo arrestado en Guadalajara, planeaba abusar de sus propios nietos. Mi compadre Antonio había cumplido su palabra. No solo había cubierto la historia en su estación de radio, sino que había contactado a todos los medios de comunicación de la ciudad. Para las 8 de la mañana, la foto de Roberto estaba en la primera página de 3 periódicos locales. Pati, me dijo Fernando mientras tomábamos café, ¿estás segura de que quieres dar entrevistas? Va a ser muy duro para ti. Hermano, le respondí con una determinación que me sorprendía a mí misma. Durante 38 años me escondí detrás de ese hombre. Me hice pequeña para que él se sintiera grande. Nunca más voy a esconderme de nada. A las 10 de la mañana llegó Javier Mendoza, el periodista de investigación. Era un hombre de unos 45 años, muy serio, con una grabadora y una libreta llena de preguntas. Señora Hernández, me dijo, sé que esto es muy difícil para usted,
pero su historia podría ayudar a otros padres y abuelos a identificar señales que quizás están ignorando. Durante 2 horas le conté todo. Desde los pequeños detalles que había ignorado durante años hasta el momento horrible de descubrir la verdad. Javier tomó notas de todo, haciendo preguntas que me ayudaron a recordar cosas que había bloqueado de mi mente. Una pregunta final, señora Patricia, me dijo antes de irse, ¿qué le diría a otras mujeres que podrían estar viviendo una situación similar? Les diría que confíen en sus instintos, que si algo se siente extraño con sus hijos o nietos, investiguen. Que no se dejen silenciar por nadie, ni siquiera por sus propios esposos. Y que nunca es demasiado tarde para ser valientes. Esa tarde, el licenciado Pérez, el criminalista que había contratado, vino a darme buenas noticias. Señora Hernández, Roberto va a pasar mínimo 25 años en la cárcel. La evidencia es abrumadora. Pero hay algo más importante, con su testimonio y la evidencia que encontramos, hemos podido arrestar a 8 hombres más de la red de pedófilos. Usted ha salvado a muchos niños. Esa noche, cuando finalmente tuve un momento de silencio, llamé a Puerto Vallarta para hablar con Sebastián. «Abuela», me dijo con su vocecita alegre, «¿cuándo va a venir por mí? Extraño mi casa». «Muy pronto, mi amor. ¿Estás bien con tía Rosa?» «Sí, pero extraño mi cuarto y extraño a mis papás. Y el abuelo Roberto también lo extraño». Mi corazón se partió. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que su abuelo, quien él creía que lo amaba, en realidad lo estaba lastimando? «Mi amor», le dije suavemente, «el abuelo Roberto se fue muy lejos y no va a poder verte por mucho tiempo. Pero eso no importa porque tienes a muchas personas que te aman y te van a proteger siempre». «¿Por qué se fue, abuela?» «Porque hizo cosas malas, mi niño. Pero tú no tienes que preocuparte por eso. Lo único que tienes que saber es que estás seguro y que todos te amamos mucho». Una semana después traje a Sebastián de vuelta a Guadalajara, pero no a la misma casa. Había vendido la casa donde viví con Roberto y compré una nueva en una zona más segura, más tranquila. Una casa que era solo mía, donde podía crear nuevos recuerdos sin la sombra del pasado. «Abuela», me dijo Sebastián el primer día en la casa nueva, «esta es nuestra casa». «Sí, mi amor, esta es nuestra casa nueva». Huele diferente. Huele como a flores. Tenía razón. Había plantado jazmines en todo el jardín. Quería que mi casa oliera a vida nueva, a esperanza, a futuro. Los siguientes meses fueron difíciles, pero liberadores. Roberto trató de llamarme desde la cárcel varias veces, pero nunca contesté. Su familia trató de contactarme pidiendo que fuera comprensiva y que no destruyera su reputación. Les dije exactamente lo mismo que le había dicho a él, que mi única lealtad ahora era con los niños que él había dañado y los que había planeado dañar. Carlos y María entraron en terapia con Sebastián. Ana se mudó temporalmente a mi casa para ayudarme con los otros nietos mientras procesaban lo que había pasado. Toda la familia tuvo que sanar de la traición, pero lo hicimos juntos. Lo más hermoso fue redescubrir quién era yo. Sin Roberto controlando cada aspecto de mi vida, durante casi 4 décadas yo había definido mi identidad como la esposa de Roberto. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, era simplemente Patricia Hernández. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que Roberto decía que era una pérdida de tiempo. Comencé a viajar con mis amigas. Comencé a usar mi dinero para cosas que me hacían feliz. Pero lo más importante, comencé a usar mi experiencia para ayudar a otras familias. 6 meses después del arresto, el licenciado Pérez me propuso algo que cambiaría mi vida para siempre. «Señora Patricia», me dijo durante una de nuestras reuniones, «hemos recibido 5 casos similares al suyo en los últimos meses. Mujeres que descubrieron que sus esposos eran pedófilos. Todas me piden que las conecte con usted. ¿Estaría dispuesta a hablar con ellas?» «Por supuesto», respondí sin dudar. Así comenzó lo que ahora es la Fundación Patricia Hernández para la Protección de Menores. Con parte de mi herencia, establecí una organización que ayuda a familias que han descubierto abusadores en su círculo cercano. Proporcionamos apoyo legal, psicológico y económico a madres y abuelas que necesitan proteger a sus niños. En el primer año ayudamos a 50 familias. En el segundo año, a 200. Ahora, 5 años después, hemos ayudado a más de 1,000 familias en todo México. La primera mujer que ayudé se llamaba Carmen. Su historia era muy similar a la mía,
Había descubierto que su esposo de 20 años tenía pornografía infantil en su computadora y había estado abusando de su hija de 8 años. Señora Patricia, me dijo llorando cuando vino a verme, no sé qué hacer. No tengo dinero para un abogado. Mi familia dice que estoy loca, que mi esposo nunca haría algo así. Me siento tan sola. Carmen, le dije tomándole las manos, tú no estás loca y no estás sola. Yo también pasé por exactamente lo mismo que tú estás pasando. Y te prometo que vamos a proteger a tu hija. Le pagué el mejor abogado criminalista de la ciudad. Le conseguí una casa segura para ella y su hija. Le proporcioné terapia psicológica para ambas. Y más importante, le di la fuerza para luchar. 6 meses después, el esposo de Carmen estaba en la cárcel y ella había comenzado una nueva vida con su hija. Señora Patricia, me dijo el día del juicio, usted me salvó la vida. Pero más importante, salvó a mi niña. Cada historia era diferente, pero el patrón era siempre el mismo, mujeres que habían vivido durante años o décadas con depredadores, sin saberlo. Mujeres que se sentían culpables por no haber visto las señales. Mujeres que no tenían recursos para escapar o luchar. Mi fundación se convirtió en el hogar seguro que yo había necesitado en mi momento más oscuro. Un día, 2 años después del arresto de Roberto, recibí una llamada que me cambió la perspectiva sobre todo lo que había vivido. Señora Patricia, preguntó una voz joven. Sí, soy yo. Mi nombre es Andrea. Tengo 25 años. Cuando era niña, mi abuelo abusó de mí durante 5 años. Nunca se lo dije a nadie porque él me amenazó. Hace una semana vi su entrevista en la televisión, y quiero que sepa que usted salvó a muchos niños al hablar públicamente. Andrea, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo puedo ayudarte? En realidad, yo quería ayudarla a usted. Soy psicóloga ahora, me especialicé en trauma infantil porque sabía lo que se sentía. Me gustaría trabajar en su fundación. Andrea se convirtió en la directora de nuestro programa de terapia. Sebastián, que ahora tiene 12 años, no recuerda mucho de lo que pasó con Roberto. La terapia lo ayudó a procesar todo de manera saludable. Ahora es un niño feliz, seguro, que sabe que puede confiar en su familia para protegerlo. Abuela, me dijo hace unas semanas, tú salvaste a muchos niños como a mí. Traté de ayudar, mi amor. Cuando sea grande, yo también quiero ayudar a otros niños. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Voy a ser policía para atrapar a los hombres malos que lastiman a los niños. En ese momento supe que había valido la pena. Todo el dolor, toda la lucha, toda la vergüenza pública, había valido la pena porque había salvado no solo a mi nieto, sino a cientos de otros niños. Roberto murió en la cárcel el año pasado. Un preso lo mató cuando se enteró de por qué estaba ahí. No sentí tristeza. No sentí rabia. Solo sentí liberación. La familia de Roberto me culpó por su muerte. Dijeron que si yo no hubiera hecho tanto escándalo público, él habría estado en una cárcel más segura. Su hermano, le dije a su hermana mayor el día del funeral, era un monstruo que abusaba de niños. Yo no lo maté. Su propia maldad lo mató. Ahora, 5 años después de esa mañana que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi oficina de la Fundación Patricia Hernández para la Protección de Menores. Las paredes están llenas de cartas de agradecimiento de familias que hemos ayudado, fotos de niños que hemos salvado, y reconocimientos de diferentes organizaciones de derechos humanos. Pero lo que más me enorgullece no son los premios en la pared, sino la llamada que recibí ayer. Señora Patricia, me dijo una voz de mujer joven, mi nombre es Esperanza. Hace 3 años usted me ayudó cuando descubrí que mi padrastro estaba abusando de mi hija de 6 años. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto que me acordaba. Esperanza había llegado a mi oficina completamente destrozada, sin dinero, sin familia que la apoyara, con una niña traumatizada que no hablaba desde hacía meses. Claro que me acuerdo, mi niña. ¿Cómo están tú y Sofía? Señora Patricia, quería decirle que Sofía acaba de ganar el primer lugar en su concurso de matemáticas en la escuela. Es la niña más feliz del mundo. ¿Y yo? Yo terminé mi carrera de trabajo social el mes pasado. Quiero dedicar mi vida a ayudar a otras madres como usted me ayudó a mí. Estas llamadas son las que me recuerdan por qué valió la pena destruir mi vida anterior para construir esta nueva. La fundación ha crecido más de lo que jamás imaginé. Tenemos oficinas en 6 ciudades de México. Hemos ayudado a más de 1,500 familias. Hemos logrado que se aprueben 3 leyes nuevas para proteger a los menores de edad.
Y más importante, hemos salvado a cientos de niños de sufrir lo que mi Sebastián estuvo a punto de sufrir. Pero el trabajo no ha sido fácil. Hay días en que las historias que escucho son tan horribles que llego a casa y lloro durante horas. Hay casos que no podemos ganar, familias que no podemos salvar, niños que llegaron demasiado tarde. Hace 6 meses tuvimos un caso que casi me hace renunciar. Una niña de 8 años llamada Valentina había sido abusada por su padre durante 4 años. Cuando su madre finalmente se armó de valor para denunciarlo, ya era demasiado tarde. Valentina había desarrollado un trastorno psicológico tan severo que los doctores dijeron que quizás nunca se recuperaría completamente. No puedo seguir haciendo esto, le dije a Fernando esa noche. No puedo seguir viendo niños destruidos y sintiendo que no hago suficiente. Patty, me respondió mi hermano, ¿sabes cuántas Valentinas habría si tú no existieras? ¿Sabes cuántas madres seguirían calladas si no hubieran escuchado tu historia? Tú no puedes salvar a todos los niños del mundo, pero los que has salvado tienen una vida completamente diferente gracias a ti. Tenía razón. Al día siguiente regresé al trabajo con más fuerza que nunca. El mes pasado organizamos nuestro evento anual de recaudación de fondos. Vinieron más de 500 personas, incluyendo el gobernador del estado, empresarios importantes y muchas de las familias que hemos ayudado a lo largo de los años. Cuando subí al escenario para dar mi discurso, vi caras conocidas en el público. Carmen, la primera mujer que ayudé, estaba ahí con su hija, que ahora tiene 13 años y quiere ser abogada para proteger a otros niños como mi mamá me protegió a mí. Andrea, la psicóloga que sobrevivió al abuso de su abuelo, estaba coordinando todo el evento. Esperanza, la mujer que me había llamado ayer, estaba en primera fila con su hija Sofía, que sostenía su medalla de matemáticas. Hace 5 años, comencé mi discurso, yo era una mujer diferente. Era Patricia, la esposa de Roberto. Patricia, la abuela sumisa que nunca cuestionaba nada. Patricia, la mujer que vivió 38 años al lado de un monstruo sin darse cuenta. Se podía escuchar un alfiler caer en el auditorio. Hoy soy Patricia Hernández. No la esposa de nadie, no la sombra de ningún hombre. Soy la mujer que decidió que ningún niño más iba a sufrir si estaba en mis manos evitarlo. Los aplausos fueron ensordecedores. Pero esta lucha no la he hecho sola. Cada madre que tuvo el valor de denunciar a su esposo abusador, cada abuela que protegió a sus nietos en lugar de proteger la reputación familiar, cada niño que encontró su voz para decir, esto me está pasando, todos ellos son los verdaderos héroes de esta historia. Al final del evento, una mujer se acercó a mí. Tendría unos 40 años, se veía nerviosa, sus manos temblaban. Señora Patricia, me dijo en voz baja, necesito hablar con usted. Creo que mi esposo está haciendo cosas malas con mi hijo de 7 años. Mi corazón se aceleró. Después de todos estos años, ese tipo de conversaciones todavía me afectan profundamente. ¿Cómo te llamas, mi niña? Luisa. Luisa, ven conmigo. Vamos a hablar en privado y vamos a proteger a tu hijo. Te lo prometo. Esa noche, mientras ayudaba a Luisa a procesar lo que había descubierto y a planificar cómo proteger a su hijo, me di cuenta de algo importante. Mi historia seguía salvando niños, incluso 5 años después. Sebastián, mi nieto, ahora tiene 12 años. Es un niño completamente normal, feliz, que ama los videojuegos y el fútbol. Va a terapia una vez al mes, más como precaución que por necesidad. Él sabe que algo malo pasó cuando era pequeño, pero no recuerda los detalles, y eso está bien. La semana pasada me preguntó algo que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Abuela, ¿es cierto que tú eres famosa? ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque mi amigo Diego dice que su mamá dice que tú eres la señora que salva niños y que saliste en la televisión. Bueno, sí he salido en televisión algunas veces. Y es cierto que eras diferente antes. Me quedé pensando cómo responderle. Sí, mi amor. Antes yo era más callada, más miedosa. Pero cuando supe que alguien te había lastimado, me volví muy valiente. Me gusta más la abuela valiente, me dijo abrazándome. A mí también me gusta más. Carlos, mi hijo, se casó nuevamente el año pasado. Su nueva esposa, Fernanda, es una mujer maravillosa que entiende perfectamente por qué nuestra familia es tan protectora con los niños. Ana también encontró el amor otra vez, con un hombre que respeta nuestra historia y nunca trata de minimizar lo que pasamos. Mis 3 nietos están creciendo en un ambiente donde saben que pueden hablar de cualquier cosa,
donde saben que siempre van a ser creídos, donde saben que su familia los va a proteger sin importar qué. El mes pasado, Ana Sofía, mi nieta de 10 años, vino a contarme que un entrenador de fútbol había tratado de tocarla de manera inapropiada. Abuela Patricia, me dijo muy seria, creo que necesito contarte algo. Cuando terminó de contarme, la abracé y le dije, mi amor, gracias por decírmelo. Vamos a asegurarnos de que ese hombre no pueda lastimar a ningún otro niño. Al día siguiente, ese entrenador estaba siendo investigado por la policía. Una semana después, habían encontrado evidencia de que había abusado de otros 5 niños en el club deportivo. Ana Sofía, le dije a mi nieta, tú salvaste a muchos niños al ser valiente y contarme lo que pasó. Aprendí de ti, abuela. Tú me enseñaste que siempre tengo que hablar cuando algo se siente mal. Es ahí cuando sé que mi legado está asegurado. Que esta nueva generación de niños va a crecer sabiendo protegerse, sabiendo que tienen voz, sabiendo que son valiosos. La fundación seguirá existiendo mucho después de que yo ya no esté. Andrea la dirigirá cuando yo me retire. Esperanza está estudiando para convertirse en nuestra próxima coordinadora legal. Carmen ahora da conferencias en escuelas sobre cómo identificar señales de abuso. Todas las mujeres que alguna vez fueron víctimas se convirtieron en guerreras que protegen a otros. Hace 3 meses me diagnosticaron diabetes. No es nada grave si me cuido, pero me hizo reflexionar sobre el tiempo que me queda y lo que quiero lograr. Decidí escribir un libro contando mi historia completa. No solo los momentos horribles, sino también la transformación, la sanación, la manera en que el dolor más grande de mi vida se convirtió en mi propósito más grande. El libro se va a llamar La abuela valiente y todas las ganancias van a ir directamente a la fundación. Señora Patricia, me dijo mi editora la semana pasada, su historia va a cambiar vidas. Va a dar esperanza a miles de mujeres que creen que no tienen opciones. Esa es la idea, le respondí. Que ninguna mujer se sienta tan sola como yo me sentí esa mañana cuando descubrí la verdad. Esta mañana, exactamente 5 años después de aquel día que cambió mi vida, desperté en mi casa nueva, oliendo los jazmines de mi jardín, escuchando a mis nietos jugando en el patio. Me serví una taza de café y me senté en mi terraza a pensar en todo lo que ha pasado. Roberto está muerto. Su red de pedófilos está destruida. Los 8 hombres que arrestaron junto con él siguen en la cárcel. Sebastián está sano y feliz. Mi familia está más unida que nunca. Y cientos de niños están seguros gracias al trabajo que hacemos en la fundación. Si me hubieran dicho hace 5 años que iba a convertirme en una activista nacional, que iba a dirigir una fundación, que iba a escribir un libro, que iba a dar conferencias por todo México, no les habría creído. Pero la vida tiene una manera extraña de darnos exactamente la fuerza que necesitamos cuando más la necesitamos. A todas las mujeres que están escuchando esta historia y que reconocen algunas de las señales que yo ignoré durante tanto tiempo, les quiero decir algo muy importante. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Sus hijos los necesitan valientes, no perfectos. Es mejor una familia rota pero segura que una familia perfecta pero peligrosa. Y si ya descubrieron la horrible verdad, como yo la descubrí hace 5 años, quiero que sepan que no están solas. Que si se puede salir adelante. Que si se puede reconstruir. Que el dolor más grande puede convertirse en el propósito más grande. Yo era Patricia, la esposa sumisa. Ahora soy Patricia Hernández, la mujer que protege niños. Y tú también puedes ser la heroína de tu propia historia. Solo tienes que decidir ser valiente. Al final de mi historia, quiero que recuerdes esto. Aquel nieto de 7 años que llevó por error la tablet equivocada a la escuela no solo salvó su propia vida. Salvó la vida de cientos de otros niños. A veces los milagros vienen disfrazados de tragedias. A veces la peor mañana de tu vida puede convertirse en el primer día de tu verdadera libertad. Mi nombre es Patricia Hernández. Tengo 67 años. Y esta fue mi historia de cómo un error de un niño inocente destruyó a un monstruo y salvó a una familia entera. Si mi historia te ayudó aunque sea un poquito, por favor compártela. Nunca sabes quién la necesita escuchar. Nos vemos en nuestra próxima historia. Adiós.